Y aconteció que cuando David acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David, y Jonatán lo amó como a sí mismo. Saúl tomó a David aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. Entonces Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo su espada, su arco y su cinturón. David salía a donde quiera que Saúl le enviaba y prosperaba. Saúl lo puso sobre los hombres de guerra, y esto fue agradable a los ojos de todo el pueblo y también a los ojos de los siervos de Saúl. Y aconteció que cuando regresaban, al volver David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían: Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó, y dijo: Han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido miles. ¿Y qué más le falta sino el reino? De aquel día en adelante, Saúl miró a David con recelo. Y aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl, y éste deliberaba en medio de la casa, mientras David tocaba el arpa con su mano como de costumbre. Saúl tenía la lanza en la mano, y Saúl le arrojó la lanza, pues se dijo: clavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Saúl temía a David, porque el Señor estaba con él, pero él se había apartado de Saúl. Por tanto, Saúl alejó a David de su presencia, nombrándolo capitán de 1000 hombres, y él salía y entraba al frente de la tropa. David prosperaba en todos sus caminos, porque el Señor estaba con él. Cuando Saúl vio que él prosperaba mucho, le tuvo temor. Pero todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces Saúl dijo a David: Mira, te daré por mujer a Merab, mi hija mayor, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas del Señor. Pues Saúl se decía: No será mi mano contra él, sino contra él la mano de los filisteos. Y David respondió a Saúl: ¿Quién soy yo, o qué es mi vida, o quién es la familia de mi padre en Israel para que yo sea el yerno del rey? Pero llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, debía ser dada a David, esta fue dada por mujer a Adriel, el meolatita. Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Cuando se lo informaron a Saúl, el asunto le agradó. Y Saúl se dijo: Se la daré para que le sirva de lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Saúl, pues, dijo a David por segunda vez: Serás mi yerno. Entonces Saúl ordenó a sus siervos: Hablen en secreto a David y díganle: El rey se deleita en ti y todos sus siervos te aman. Ahora, pues, sé yerno del rey. Así que los siervos de Saúl para, hablaron estas palabras a oídos de David. Pero David dijo: ¿Les parece poca cosa llegar a ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de poca estima? Y los siervos de Saúl le informaron conforme estas palabras que David había hablado. Entonces Saúl dijo: Así dirán a David: El rey no desea dot alguna, sino 100 prepucios de los filisteos para tomar venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David por mano de los filisteos. Cuando sus siervos contaron a David estas palabras, agradó a David llegar a ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliera, se levantó David y se fue con sus hombres, y mató a 200 hombres de entre los filisteos. Entonces David trajo sus prepucios y se los dio todos al rey a fin de ser yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Cuando Saúl vio y comprendió que el Señor estaba con David y que su hija Mical lo amaba, temió Saúl aún más a David, y Saúl fue siempre enemigo de David.
y salían los capitanes de los filisteos a campaña, y sucedía que cada vez que salían, David se comportaba con más sabiduría que todos los siervos de Saúl, por lo cual su nombre era muy estimado. Esta es la palabra del Señor. Amén. Oremos al Señor. Buenos días para todos. Pongamos nuestra vida y algunos asuntos a pedir a nuestro Señor Jesús. Oremos por nuestra nación. Oremos también por la necesidad que tiene una familia de la iglesia. Algunos se habrán enterado que Juan Pablo y Luz Dey el viernes tuvieron una calamidad gigante, se les quemó el negocio. Oremos por ellos, oremos también por los pastores amigos que están acá con nosotros y sus iglesias. Que el Señor bendiga la iglesia, su iglesia aquí en Medellín, en Colombia. Y oremos por nuestros corazones. También por lo de los salones de los niños que Dios provea en abundancia. Padre, queremos ponernos delante de ti en esta mañana. En primer lugar, pidiéndote que obres de una manera especial en la vida de nuestros hermanos Juan Pablo y Luz Dey. Señor, hoy te clamamos en tu nombre que ellos puedan confiar plenamente en el Dios que les guía. Que aún estas circunstancias, como todo lo que vemos en tu palabra, tú lo tornas para bien. Así lo hemos visto en la vida de José, Señor. Así lo hemos visto en la vida de David, pero principalmente, Señor, todas las circunstancias que tu Hijo Jesucristo experimentó, tú lo tornaste para una gran salvación. Así que confiamos en este Dios que es el Dios de Juan Pablo Luz Dey, el Dios que les ha llamado a salvación. Oramos en tu nombre, Señor, por esta necesidad tan imperante aquí en la iglesia, por estos salones. Señor, nos sorprende muchas veces cuando nos desafías en la fe, porque vemos situaciones tan grandes como la semana pasada veíamos al gigante allí enfrente, Señor, pero creemos que tú te glorificas más cuando vemos gigantes que tú mismo derrotarás. Así que confiamos en tu nombre, Señor, en que tú proveerás para lo que necesitan nuestros hijos, porque no es solamente cuatro paredes, Señor, sino un lugar cómodo para que ellos oigan el Evangelio y puedan crecer, Señor, conociendo quién es su Salvador. Oramos por nuestra nación, Señor. Nos unimos juntos y pedimos en tu nombre, Señor, que traigas paz a esta tierra, no la paz que el mundo da, sino la que tú das. Clamamos en tu nombre que nosotros como creyentes podamos orar por esta nación, no solo los domingos, sino en semana, pero también, Señor, movernos hacia los perdidos, hablarles del Evangelio, Señor. Así como queremos prepararnos para el 30 de noviembre, que tú traigas una gran cosecha día a día y que ese día podamos nosotros seguir viendo tu mano poderosa sobre nosotros. Confiamos que tú estás con nosotros, Señor, y por eso este día, como hemos leído, esta es la palabra que tú has destinado para esta iglesia hoy y te pedimos en tu nombre, Señor, que obres a través de este siervo quebrado, este siervo necesitado de tu gracia, que obres a través, Señor, de mis palabras que tú conoces, Señor, que tú las guíes el pensamiento. Clamamos en tu nombre, Señor, porque cada uno de los que está aquí, que te conoce y que no te conoce, pueda rendirse al Rey, al único digno de adoración, a Jesucristo nuestro Señor. En Cristo oramos en ese nombre precioso. Amén y amén. Para aquellos que nos están visitando el día de hoy, nosotros estamos llevando una serie de predicaciones sobre un libro del Antiguo Testamento que se llama Primer Libro de Samuel. Hemos venido estudiando cómo este libro deja ver que de lo pequeño el Señor levanta algo muy grande. De un tierno muchacho como Samuel, levantó a un gran sacerdote y profeta. Cómo el Señor nos muestra en este libro que una línea que traspasa todo el libro es demostrar que todo apunta a alguien mayor, como Cristo, que vino
como lo veremos estos días, finalizando el año en la ciudad, en un pesebre. Que este tierno bebé llegó a ser el rey del universo, salvador de todo aquel que cree en él. Hoy entramos en un pasaje que viene después de ese pasaje conocido en el que David agarra 5 piedras, agarra su instrumento, lanza las 5 piedras y tumba a ese gigante. Mirábamos la semana pasada cómo el Señor nos llama a entendernos más como el pueblo que como David, porque nosotros atemorizados necesitamos de Jesús, quien derrota los gigantes de verdad. El siguiente pasaje, que es el que acabamos de leer, si tú te das cuenta, es un pasaje un poco como extraño. Es un pasaje que empieza a entrar a presentar una historia muy extraña, pero que apunta nuevamente también a nuestro Señor Jesús. Y para empezar, quisiera preguntarte a ti lo siguiente. Y para ello te pido que seas muy sincero, sincera. ¿Qué pasa en tu corazón? ¿Qué ocurre en tu corazón, no en el del vecino, en tu corazón, cuando te das cuenta que inusualmente a alguien cercano a ti le va bien? Cuando te das cuenta que esa persona que igual a ti estudió en el mismo lugar que tú, las mismas oportunidades, y tú de un momento a otro inusualmente ves que le está yendo, pero muy bien. Lo que llamaríamos en nuestra sociedad bendecido y afortunado. Pero el punto es, ¿qué ocurre en tu corazón? Te pongo un ejemplo. ¿Qué ocurre si tú estás en búsqueda de novio? Sí, querida hermana, tú. Y te das cuenta que una amiga tuya que ha estado en tu misma condición de la noche a la mañana, le llega el príncipe azul. Y hasta se casa y de colmo le va bien. ¿Qué pasa en tu corazoncito, querida hermana? Oh, querido hermano, tú le has apuntado a negocios habidos y por haber, te has metido en todo, hasta en multiniveles, lo que sea, para tratar de salir adelante y ves que el vago de la clase, de la noche a la mañana resulta siendo tremendo empresario, gerente de una multinacional y para colmo le va bien. ¿Qué pasa en tu corazoncito, querido hombre? Fue el matrimonio que ve un matrimonio funcionando tan hermosamente, se aman, parece como en las películas, ni se despeina la esposa, los niños no se desacomodan, parecen pegados con pegante ahí a la silla, no se mueven, lindos. Y tú tratando de resolver tu vida para arriba y para abajo, ¿qué ocurre en tu corazón? Y yo quiero que empieces pensando qué pasa en tu corazón. ¿Y por qué te lo digo? Mira, en la vida pastoral, nosotros hemos recibido una suerte de situaciones incontables, personas que vienen con necesidades financieras, con problemas emocionales, con pecados de toda índole que se cuentan, ¿cierto?, tan profundos para tratar la vida, pero ¿sabes qué? No conocemos la primera persona que llegue a la oficina pastoral y diga, ¿sabe qué, pastor? Necesito que me ayude porque tengo una lucha con la envidia que me carcome los huesos. Y si tú te has dado cuenta, tenemos unas redes sociales que todos los días, Instagram, la que uses, te está poniendo enfrente lo que tú no eres. Y que en el fondo, ese tal código que empieza a dar vuelta allí te está mostrando lo que tú no eres todo el tiempo. Y lo que tú empiezas a sentir es una insatisfacción tan profunda como los estudios han hecho, que las redes sociales han incrementado en los últimos años la ansiedad y la depresión sin igual. Porque en el fondo, si somos honestos, tú
no cristiano, tú cristiano. En el fondo luchamos con la envidia. No, los pastores no. Algunos dirán, no, los pastores no. No, los cristianos del rey del poblado, no. Esos no luchan con la envidia. Piensa en una dama que te supera de las maneras que tú te imaginas y entra a la iglesia. Mi esposa decía una vez hablando a las mujeres que es interesante cómo las mujeres escanean más que los hombres a las mismas mujeres. ¿Qué está detrás de eso? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el corazón? Los pastores no. Piensa, querido pastor, aquí tenemos algunos invitados. Y lo digo porque yo también soy humano y sufrimos de eso. Es que ese otro hermano empezó la iglesia hace 3 años y mire, ya tiene hasta templo propio. Mire todos los miembros que tiene, mire todos los líderes que tiene. No, tiene el sonido que solo se compara con el del cielo. ¿Y por qué hablamos de esta realidad? Porque si le escuchaste atentamente la lectura que Natalia hizo en 1 Samuel capítulo 18, que es el que vamos a estudiar hoy, nos vamos a dar cuenta aquí de una escalera ascendente que enfrenta Saúl en su corazón. No vamos a leer el texto nuevamente, pero quiero llamar la atención a esa escalera ascendente de envidia que enfrenta Saúl, que lo lleva a atemorizarse más. Y yo quiero que pienses en este primer aspecto como Saúl revela el corazón caído del ser humano. Saúl expone, revela, presenta, nos deja ver a nosotros la realidad del corazón caído, y si somos honestos, tú puedes decir a la gente, no, no, yo no lucho con la envidia, yo no lucho con la envidia. ¿Qué envidia, no? Que no luche con la envidia. Pero tal vez está engañándote. Mira, por ejemplo, ¿qué es lo que detona la envidia de Saúl en el pasaje? Termina David de matar al gigante, le lleva en esa imagen grotesca la cabeza a Saúl, del capítulo 17. El capítulo 18 comienza diciendo que David habló con Saúl, aparece Jonatán ahí, una escena muy hermosa que retomaremos más adelante. Jonatán le ama, dice que hace un pacto con él y le entrega su vestimenta de príncipe. Pero es el canto de las mujeres lo que detona en la vida de Saúl semejante furia que desata la envidia. ¿Tú te imaginas que Saúl es el guerrero que ha venido batallando, que es el único que tiene lanza, que tiene espada y que va al frente? Ve a este muchacho pequeño que tumba al gigante, y luego cuando se da cuenta, verso 6, aconteció que cuando regresaban, ¿cierto? Al volver David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel, o sea, no era de una sola, salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl con panderos, con cánticos, con fiesta. Y mira el estribillo que decían. Ese era el Instagram para Saúl. Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000. ¿Se dan cuenta la hipérbole ahí gigante? Saúl a sus 10,000. David a sus 10,000. Saúl a sus miles, David a sus 10,000. Mira cómo dice el texto. Entonces Saúl, ¿qué hizo? Se enfurece, pues este dicho le desagradó, y aquí empieza a revelar el corazón envidioso. Mira lo que dice en el verso 8. ¿Han atribuido a David 10,000? Pero a mí me han atribuido miles. ¿Y qué más le falta sino el reino? Aquí empezamos a ver lo que desata en el corazón de Saúl esta realidad de que alguien sea superior a él, de que alguien sea superior a él.
Desde aquel día, dice el verso 9, miró con recelo a David. Es decir, desde aquel día empezó a tenerle, como decimos acá, a tenerle la mala. Empezó a verlo mal. Mira cómo avanza en el verso 12. Saúl empieza diciendo el narrador, temía a David, y aquí muestra la razón de su temor, porque el Señor estaba con él, pero él se había apartado de Saúl. Verso 14. David prosperaba en todos sus caminos, porque el Señor estaba con él. Cuando Saúl vio que él prosperaba, ¿cómo? ¿Alguito? Estas palabras del narrador son importantes. ¿Ok? Mucho. La gente estaba amando a David y eso le produce a él tremendo temor. Inclusive el verso 16, pero todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Muestra la libertad que tenía David ahí. Pero mira nuevamente el verso 29, 28 y 29. Cuando Saúl vio y comprendió que el Señor estaba con David y que su hija Mical lo amaba, ¿qué ocurrió en el corazoncito de Saúl? Temió aún más, al punto, en este pasaje dice que lo tuvo como un enemigo siempre. ¿Se dan cuenta la escala ascendente de la envidia acá y lo que conlleva? Mira, es que la envidia empieza a escalarse, a subirse. Y cuando la persona empieza a compararse y empieza a quedar mal y empieza a quedar mal, empieza a sentirse peor, 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 peor. Al punto de lo que está diciendo este texto, lo tiene como un enemigo. Es interesante cómo muestra Saúl el corazón caído del ser humano. Él tenía temor porque empieza a ver que la bondad del Señor estaba en la vida de David y no en la de él. ¿Se da cuenta por un momento de eso? ¿Cómo es en nuestra vida? ¿Alguna vez has experimentado eso? Yo sí, y varias veces, como cristiano. De hecho, recuerdo alguna vez, hace unos años, porque nosotros tenemos en los rediles hermanos tan especiales que Dios ha bendecido de una manera sin igual. Y recuerdo alguna vez escuchando a un predicador hablando, ni siquiera era de la envidia, pero decía que un aspecto hermoso de la gracia, y retomaremos ahora, es cuando tú celebras lo que Dios le ha dado a otra persona, así Él no te la haya dado a ti. Y en ese momento yo sentí una molestia increíble en mi corazón, porque tenía, la verdad, ya se había vuelto hasta amargura de decirle, Señor, pero yo por qué esto y lo otro. Si te das cuenta, Saúl llegó a utilizar a las personas. Utilizó a David diciéndole, mira, si tú haces esto o lo otro, yo te voy a dar a mi hija mayor. ¿Recuerdan? Mira, y al final se la dio otro. Después Mical, y utiliza inusualmente esa prueba, que en Medio Oriente era común poner una prueba a aquel que quería casarse con la hija del rey, inusual de los siempre pucios. Y la prueba detrás de eso era de valentía. Pero la prueba detrás de eso era que Saúl quería que cayera David y fallara y que muriera. Es decir, ese corazón envidioso llevó a Saúl al punto de no importarle matar al ungido de Dios, de matar a aquel que le había traído la victoria a Israel. Y ahí termina la historia, él temiendo mucho y David teniendo el favor de todos los demás. Mira, la envidia es más que comparación. La envidia no es solamente que quiero lo que el otro tiene, sino que me duele que lo tenga.
No es solamente que quiero lo que el otro tiene, sino que me duele que lo tenga. La envidia destruye. Destruye no solo relaciones, sino mi propio corazón. La envidia pone a los demás como rivales de mi vida. Qué absurdo, ¿no les parece? Y la envidia revela la incredulidad del corazón, porque al envidiar, uno está diciéndole a Dios, Dios, tú no eres tan sabio en repartir tus bondades. Dios, tú no eres tan sabio en repartir tus bondades. Te equivocaste, Señor. ¿No es cómo me he portado yo? Saúl revela para nosotros esta mañana el corazón caído del ser humano. La tendencia humana a ponerse en el centro y decir, yo me merezco esto. A ponerse en el centro y decir, es que yo soy el rey de mi vida. Yo me merezco esto, Señor, ¿qué pasa? Yo me puedo imaginar a Saúl, ¿cómo así? ¿Cómo así que él es el ungido? No, Señor, yo soy el rey. No ve la corona. La raíz de la envidia de Saúl, para definirlo bien en este punto, es que el Señor quiso prosperar a David. Porque en la historia de David te vas a dar cuenta que David era un ser común y corriente, era igual que Saúl, no, él no era diferente. La diferencia la hacía el Señor. Mira, aquí se muestra que el Señor había dejado de estar con Saúl y ahora estaba con David. Verso 12. Saúl temía a David porque el Señor estaba con él, pero él se había apartado de Saúl. El favor del Señor estaba con David. El Señor fue el que en últimas derrotó al gigante y el Señor es el que ungió a David. Y aquí el Señor es el que está guiando en esa prosperidad en escala ascendente también a David, porque el Señor le ha escogido como su rey. Entonces, en este primer punto quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué pasa en tu interior cuando otro prospera y tú no, a tus ojos? Que en el fondo de tu corazón dices, ¿y por qué él sí y yo no? ¿Qué pasa con todas esas redes y lo que hace en tu corazón? Porque en últimas un corazón que se descubre envidioso jamás tendrá paz. Así como el mismo Saúl, que llegó un espíritu de parte de Dios que le atormentaba. Jamás tendrá paz. Siempre perseguirá aquello que anhela y que no va a tener. En segundo lugar, este pasaje también nos presenta un contraste marcado en lo que ocurre con el rey que es ungido y cómo los demás actúan. Si tú percibes en el pasaje los personajes que aparecen, estas mujeres cantan, pero no querían provocar eso en Saúl, sencillamente querían reconocer lo que había hecho David y David empieza a tener el favor del pueblo. La gente empieza a reconocer esa bondad en David como alguien que tiene el favor del Señor. Un primer personaje que aparece acá es Jonatán. Jonatán en los primeros versos muestra que él llegó a amar a David y ese amor estaba marcado en ver lo que Dios estaba haciendo en él. Mira en el verso 1. Dice, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David y Jonatán lo amó como a sí mismo. Saúl tomó a David aquel día y no lo dejó volver a la casa de su padre. Entonces Jonatán hizo un pacto con David. Entonces lo amó como a sí mismo. Hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Lo que está demostrando aquí Jonatán es ver a un ungido de Dios y reconocerlo y entregarle todo. Mira cómo dice el verso 4. Jonatán se quitó el manto que llevaba. Ahora piensa por un momento que quién era el heredero al trono. Jonatán. ¿No les parece tan inusual la actitud de Jonatán acá? Que ve a David y se quita su ropa militar, incluyendo, y esto es importante en la descripción del pasaje, su espada,
su arco y su cinturón, como diciéndole, yo estoy vulnerable acá, yo reconozco que tú eres y no yo. Llama la atención que David no empezó a decir, no, eres tú. Y Jonatán, no, 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 eres tú. No, 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 aquí no pasa eso. No tú, no tú, no, no. David reconoce porque él sabía que Dios lo había escogido. Pero esa acción tan vulnerable de quitarse hasta la espada es decirle, mira, aquí estoy para ti. Yo me rindo ante ti. Es verdad, soy el príncipe heredero, pero tú eres el rey escogido. Me rindo ante ti. Esa es la primera muestra, como se ve tan claro aquí. Ese amor hacia el rey que Dios ha escogido. En segundo lugar, Mical. Dos veces en el pasaje se menciona que Mical amaba a David. Verso 20, Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Verso 28. Cuando Saúl vio y comprendió que el Señor estaba con David y que su hija Mical lo amaba. Aquí esta mujer también se da cuenta de quién es David y entrega su amor a él. Es muy importante como lo subraya este texto, ¿cierto? Ah, aquí había un hombre inusual en la escena, David, que todos excepto Saúl están reconociendo quién es. Es que eso es como el golpe de este pasaje. Absolutamente todos reconocen lo que el Señor está haciendo con David, menos el rey. Qué contraste tan marcado entre el amor y el odio. Aquí Jonatán y Mical muestran ese amor hacia el rey que Dios ha escogido. Yo no sé si tú has pensado en lo que significa conocer a Jesús. En las Escrituras deja tan marcado que la venida de Jesús tuvo la misma reacción. Gente que amaba a Jesús. Él llamó a sus discípulos y ellos lo amaron. Quizás con un amor quebrado, no estamos hablando de un amor perfecto, pero empezaron a amar al Maestro. Las mujeres que decidieron servirle, que decidieron servir para su ministerio. Pero también en las Escrituras se muestra cómo estos fariseos llegaron a llevar a Jesús aún a la muerte porque lo envidiaban. Marcos marca eso. Envidiaban a Jesús. Entonces, si nosotros estamos hoy en este lugar y expuestos a la realidad de que todos luchamos con la envidia, de una u otra forma, ¿cómo nos liberamos de ella? Yo quiero decirte que es el Evangelio el que viene a liberarnos. El Evangelio nos libera de una esclavitud terrible que tiene esas formas que adquiere la envidia. La envidia en últimas es querer ocupar el lugar que no nos corresponde. En esa espiral de envidia, temor, odio, enemistad y muerte, el Señor viene a traernos la libertad del Evangelio. Y mira, cuando el Señor se muestra como el Rey, porque es que eso es lo que hace el Nuevo Testamento, mostrar a Cristo como un siervo sufriente, es verdad, pero Él es el Rey. Cuando los discípulos y todos tenían que escuchar que Él es el Señor y Salvador, ¿has escuchado eso? Está mostrando que Él está por encima de cualquier rey, encima de cualquier presidente, encima de cualquier persona y que es digno de que nos rindamos ante el ungido del Señor. Cuando Dios muestra esa gracia a las personas, mira, en primer lugar, esa gracia trae libertad. Hay descanso en el alma, porque está la presencia del Señor. Por eso veíamos a un David tranquilo en medio de todo, porque el Señor estaba con él. Eh, Pablo dice en 2 de Corintios, donde está el Señor, donde está su presencia, ¿qué hay? Donde está el Espíritu de Dios. Allí hay libertad. La gracia del Señor que nos ha otorgado en la cruz del Calvario te da y me da
libertad. Jonatán llega a reconocer que el plan de Dios es mejor que tal vez sus ambiciones, que el plan de Dios es mejor que sus ambiciones. Esa gracia también lleva a la rendición, si lo ves en el pasaje. Es hermoso ver cómo Jonatán se presenta ante David, porque deja ver ese rostro, esa sombra del evangelio que anticipa el hecho de que ante el ungido del Señor, ¿yo qué debo hacer? Ante el ungido del Señor, ¿yo qué debo hacer? Rendirme, entregarle todo. Toma tu lugar. Este es tuyo, Señor. Yo no voy a tomar este lugar. Es tuyo el lugar, Señor. Ante la gracia preciosa del Señor transforma corazones envidiosos. Solo tenemos dos opciones. Estamos enseñando un curso de evangelismo y hay una guía muy bonita que se las recomiendo a todos que se llama Dos maneras de vivir. Al final de la historia, Dos maneras de vivir te dice a ti, solo hay dos formas, dos opciones. O tú vives en tu vida adorándote a ti mismo, siendo tú el rey de tu vida, imponiéndote diciendo, es que yo soy el más, nunca vas a ser el más, nunca vas a ser la más. O Él es el más. Y a Él adoro, ante Él me postro, a Él yo le rindo todo lo que yo soy. Y tú hoy tienes dos maneras de responder ante el verdadero rey. O continúas peleando y luchando esa batalla por querer ser alguien en la vida, ponerte un nombre, exaltarte, tener todos los juguetes en este mundo, tratar de tener todo lo que tú sueñas y anhelas que crees que te va a dar sentido y significado. Y seguir peleando contra ese Jesús y hasta despreciarlo una y otra vez o rendirte a Él y reconocer su grandeza y adorarle con todo tu ser. Yo quiero que pensemos para reflexionar y entrar a la cena del Señor. ¿Por qué hizo Jonatán esto siendo un hombre de guerra? De los dos hombres de guerra que tenía Israel en ese entonces eran Saúl y Jonatán. ¿Por qué un hombre, yo me lo imagino grande, fuerte, con su vestimenta de militar, con su espada, con su lanza? ¿Usted no se lo imagina así grande, poderoso? Saúl y su hijo Jonatán ahí grandes. Y David con una bolsita, 5 piedritas. La Biblia dice que él era hermoso, entonces pues por lo menos tenía ese don. Y llega ante esos dos y ve uno que empieza esa carrera en contra de él, porque vamos a empezar a ver la carrera de Saúl contra David. Esa carrera, esa espiral eh, autocentrada, esa espiral que no tiene en cuenta a Dios ni sus decisiones, esa espiral de matar al ungido del Señor, porque él no resiste que él sea el rey versus su trono. ¿Por qué Jonatán se rinde? Jonatán mira a David y percibe que en él está la salvación del pueblo. Acaba de matar a un gigante. Ubiquémonos como Jonatán esta mañana. Jonatán puso su felicidad no en lo que Dios iba a hacer en él, sino en lo que estaba haciendo en el verdadero rey. Jonatán descansó en lo que Dios estaba haciendo en él y yo quiero invitarte a pensar primero que descanses en lo que Dios hizo en Cristo. Tal vez no logres alcanzar lo que sueñas. Tal vez has estado inclusive en iglesias que te han dicho tú vas a alcanzar lo que sueñas. Tú eres el campeón, solo tienes que descubrirlo. Pero hoy te invito a que mires como Jonatán y digas, Señor, así no llegará a pasar nada en mi vida más de aquí en adelante. Yo descanso en lo que
el Padre hizo en ti. Yo descanso en la obra de la cruz. Yo descanso en que tú resucitaste y confío en lo que el Padre hizo en ti. Y por lo que hizo en ti, me das a mí. Yo tengo felicidad, descanso y paz. En segundo lugar, yo quiero animarte a ver a Jonatán como quien anticipa la actitud de Cristo mismo. Jonatán trae ecos de Filipenses 2, quien siendo en forma de Dios, cuando te vio a ti perdido en tus delitos y pecados, cuando te vio a ti y a mí muertos de la envidia, carcomiéndonos los huesos, como dice Proverbios, unos por otros, se despojó de su realeza y vino a la cruz para vestirte a ti y a mí de salvación, de santificación, de esperanza en su retorno, de confianza en que todos los días nosotros ya podemos estar felices por lo que Dios hace en otros. Así Él no haga nada en nosotros, pero hace mucho en nosotros. Mira a Filipenses 2 y di, Cristo es el verdadero Jonatán, el grande Jonatán en esta historia que se despojó para vestirnos. Pero para invitarte a la cena, yo también quiero que pienses en Jonatán como la actitud que el Señor quiere que tú y yo tengamos cuando le vemos a Él. Que al venir a la cena, estamos viniendo ante el verdadero Rey. Tal vez has estado con tantos pecados estos días. Tal vez has estado sinceramente muerto, muerta de la envidia. Ven y despójate y ríndete ante el Rey y dile, Cristo, tú eres merecedor de todo. Yo me quito la espada, me quito todo, Señor. Yo te lo entrego porque tú eres el Rey. Ríndete, como dice esa canción. Te dejo ganar, Señor. Yo ya me rindo ante ti. No quiero estar más en contra tuya con mi manera de vivir. Me rindo ante ti. Tú eres digno de ser amado, de ser adorado, de ser exaltado, de ser glorificado. Jonathan Edwards, si puedes leer sobre él, habló sobre la envidia también. En una parte dijo lo siguiente: el remedio contra la envidia es el amor de Cristo en el corazón. Cuando el alma está llena de este amor, se alegra de la prosperidad de los demás, como de la suya propia, porque ve en ello la gloria de Dios y el avance de su reino. En el cielo no habrá envidia, hermanos, porque allí todos estarán perfectamente satisfechos de la plenitud de Dios. Por tanto, vivir sin envidia en la tierra es un anticipo de la vida celestial. Cierra tus ojos y respóndele al Señor. Aun si no eres consciente de aquello que estás deseando, que no tienes, hasta sientes que lo mereces. Ven ante Él, entrégate a Él, ríndete a Él. Señor, venimos delante de ti esta mañana, agradecidos por tu bondad, Rey de reyes, Señor de señores. Tú un día subiste en un pollino, todos sin saberlo reconocían, eres el Rey. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Líbranos, Señor, la esclavitud y la idolatría a nosotros mismos.
exigir cosas que no tenemos que exigir. Tú has sido bueno. Y si no dieras absolutamente nada más de aquí en adelante, Señor, tú seguirías siendo bueno, porque no tienes que darnos lo que nos das. Has dado mucho, has dado tu vida, Jesús.